Bienvenidos a este encuentro que vamos a hablar sobre el tema de vidas pasadas. Es un tema que en general nos da bastante inquietud y que resulta atractivo. Por ahí hemos visto que hay bastante comunicación sobre esto y bastante curiosidad, diría yo. Es un tema donde no podemos decir que exactamente tenemos vidas pasadas. Hay indirectamente información que generalmente la atribuimos a la experiencia de otras vidas. Es algo que lo tenemos como aceptado por ciertos investigadores, sobre todo cuando surgieron los libros del doctor Brian Weiss, que para él fueron situaciones concretas, de experiencias con sus pacientes, de haber encontrado estos relatos, accediendo a ellos con hipnosis y encontrando esa información que le adjudicamos a otras vidas. Bueno, depende así el interés que uno tiene, pero en general es atractivo. Nosotros, desde Sabio, sabemos que todo es información, que en general cualquier manifestación que aparece en nuestra vida cotidiana, un problema, un conflicto, un accidente, un síntoma, todo tiene por detrás una información. Y es lo que tratamos de buscar, dónde está la raíz, dónde esa información está impactando a nuestro sistema, genera un estrés y luego se manifiesta de alguna forma, que puede ser por síntomas, les decía, o problemas o vínculos problemáticos que tengamos en lo cotidiano. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de acceder a esa información sin un proceso más engorroso como sería la hipnosis, o también podemos acceder con una relajación en estado alfa, y ahí vamos a ir a la información de una manera, según como sea la persona, tal vez más visual, con los cinco sentidos. Es más como una experiencia con lo emocional para la persona que accede a la técnica. Ahora, eso tiene su técnica, necesita su espacio para hacerlo de manera correcta. Y nosotros en Sabio, con el testeo muscular, también podemos acceder a esa información, ese tipo de información. Nosotros generalmente, cuando vamos buscando la raíz de una situación que tenemos, que ya generalmente es más compleja o que es algo que la persona se le viene reiterando por mucho tiempo y que mejora hasta cierto punto y vuelve a repetir la situación conflictiva o el síntoma, y es algo que no se resuelve, podemos pensar que se trate de algo que no está solo en la línea del tiempo, porque nosotros generalmente con el sistema sabio, buscando esa raíz inconsciente de la información, por lo general suele salir esa raíz en alguna situación que hemos vivido en la infancia, puede ser en cualquier momento de lo que llamamos la línea del tiempo después que nacimos, puede ser también en toda la etapa intrauterina. Mientras estamos en la gestación, la conciencia del bebé va recibiendo mucha información de su medio, del papá, de la mamá. Y también esa raíz inconsciente puede estar en situaciones muy fuertes o traumáticas que vivieron nuestros ancestros, abuelos, bisabuelos, de aquellas situaciones que fueron fuertes o que quedaron sin resolverse y que luego queda gravitando en el sistema consciente al que pertenecemos, generalmente saltea una generación y se expresa en los nietos o en los bisnietos esa problemática de alguna manera. Por el testeo muscular buscamos alguna de estas posibilidades. Y cuando todas estas, el testeo nos dice que no, preguntamos si es alguna información de otra vida. Y ahí cuando nos sale que sí,
vamos a armonizar esa información. ¿Qué queremos decir? Nosotros con nuestro sistema no buscamos tanto un relato, porque nosotros nos guiamos por el testeo muscular y allí la respuesta es sí o no. O sea que no tenemos acceso a una historia, a un relato de alguna vivencia. Y el objetivo nuestro está centrado en que una situación que yo tengo hoy, que se repite, que me molesta, que me limita, que me bloquea, la puedo resolver. El objetivo es resolver algo puntual de mi hoy, ¿no? O sea que no accedemos a esa información o no nos interesa buscar ese tipo de información por curiosidad. Eso para nosotros es importante. Siempre está relacionado a ayudarnos en nuestro presente y sobre todo también a crecer en la conciencia de nuestro ser. Eso lo vamos a ver en la segunda parte. Entonces, y todo se relaciona. Siempre nosotros decimos que cada uno son una unidad de sistemas y a la vez pertenecemos a sistemas más grandes como el de nuestra familia, nuestro país y todo el universo. Tenemos mucha conciencia y cada vez más los distintos accesos que tiene ciencia, vamos tomando ese darnos cuenta de que somos red de redes y tenemos mucha conexión con todos los sistemas que compartimos en el hoy y también de información que quedó impregnada en el inconsciente. Entonces, parte de eso es el abordaje con lo que llamamos vidas pasadas. Yo acá aclaro que decimos vidas pasadas porque no tenemos una certeza de que se trate de eso. Es una forma de expresar ese tipo de información que aparece, que tiene un nexo con nuestra persona de hoy y que muchas veces cuando accedemos a eso nos ayuda a entender ese conflicto que estamos viviendo y que no lo podíamos terminar de liberar. Con el sistema sabio, por ejemplo, les voy contando alguna situación como para entender cómo hacemos. Con lo más, a mí me resultó más sencillo con algún síntoma físico. Les voy a contar de dos personas concretas. Una persona tenía era una sensación fuerte, no era dolor, era una sensación fuerte que él decía estaba a la altura de la tetilla, era un varón, de la tetilla izquierda y que él sentía que le repercutía en la espalda. Y que era una cosa que la tenía de mucho tiempo, que se agravaba, por momentos molestaba mucho y por momentos desaparecía y se olvidaba, pero llevaba años con eso. Cuando a él le molestaba, fue a hacer consultas, estudios, radiografías y no había nada en lo orgánico que le pudiera dar una respuesta a eso, que se entienda por qué tenía esa molestia y tampoco había un tratamiento para dar. Así que una vez que estaba muy molesto con eso, vino a la cita conmigo y ahí ese síntoma, también por la experiencia que uno ha pasado con varias situaciones, ya uno empieza a tener la posibilidad de que vamos a preguntar a dónde está el origen de esa sensación, ¿cierto? Decimos la raíz inconsciente de la información donde se nos grabó en nuestro sistema. Esa grabación de la información no está precisamente en el cerebro, ¿no? Está en el campo de información con el cual estamos conectados y que es de donde tomamos la información con el testeo muscular. Entonces, en este caso, uno pregunta basado en la línea del tiempo, como les decía antes, ¿no? Si está después que nací hasta el presente, en la parte intrauterina o de algún ancestro, y como da todo que no, pregunto si es una información de otra vida. Y me sale que sí. Cuando sale que sí, nosotros ahí directamente podemos armonizar esa información que quedó como una memoria y que está impactando hoy en el organismo, dando esa sensación. Con eso
aplicamos nuestra armonización y es suficiente para resolverlo, porque pasa así. Ahora, ahí se genera una inquietud cuando uno dice de otra vida, nos da mucha curiosidad de poder entender un poco más. Y además ayuda un poco también en la toma de conciencia para un síntoma en este caso. Entonces, ahí depende mucho de la imaginación que tenemos para testear la información, ¿verdad? Entonces, hay algo que yo pregunto en primer lugar, si esa información quedó en el momento de una muerte anterior, porque lo que se fue conociendo con distintas experiencias que hicieron muchas personas que aplicaron hipnosis y otras técnicas para acceder a ese tipo de información, nos hablan de que el momento de la muerte de otras vidas, si así fuera, es muy programante, se llama. Quiere decir que deja ahí un impacto que es el que muchas veces después sigue en una continuidad. Después vamos a ver por qué puede suceder esto. Entonces, lo primero que pregunto es si fue del momento de la muerte. La mayoría de las veces me da que sí, otras veces no. Fue un acontecimiento que sucedió en otro momento. En este caso me dice que sí, que en el momento de la muerte. Otra pregunta que hago enseguida es si en esa vida fue del mismo sexo que ahora, por ejemplo, si fue varón o fue mujer, porque eso puede variar, puede ser cualquiera de los dos el mismo o diferente. Como para irnos ubicando y haciendo una escena, ¿verdad? Solamente para eso. Y comprender un poco más. Entonces me dio que sí, que era varón. Entonces yo pregunto ahí si fue una herida de muerte. Me da que sí. Entonces, y pregunto si fue por una flecha, las armas que había remotamente, ¿no? Por una flecha, no, por una espada, sí. Entonces pregunto si estaba en una lucha, en alguna batalla, y me dio que sí. Bueno, eso nada más, digamos, en ese caso pregunté y luego armonizo. Hacemos la armonización con nuestra técnica. Es curioso porque al ratito de terminar la sesión se le pasó. Él estaba en ese momento con una sensación muy molesta, fuerte. Y enseguida se le pasó, que es una pauta de que quedó resuelta esa memoria, esa información que estaba impactando hoy. Y podemos decir que simplemente tenía que ser vista y ordenada para que desaparezca. Generalmente, a veces con este síntoma uno queda con que se alivió y listo. Ahora después vamos a ver cuando son más problemáticas de otro tipo, donde uno se puede preguntar por qué apareció esa información ahora y si eso me está dando un mensaje para mí hoy, para lo que yo estoy viviendo ahora. Porque esto que parece que fue una batalla de otra época, que no tiene nada que ver con la realidad que vivimos hoy, a lo mejor uno está en una sociedad muy civilizada que no se pelea con nadie, en ese sentido de una guerra o de una lucha, pero si uno hace la pregunta, muchas veces también nos viene una información que nos relaciona con algo que estamos viviendo hoy. Entonces, puede derivar para muchos lados, pero uno encuentra una coherencia de algo que a mí me está impactando ahora y que se relaciona con la sensación que tuve y con esa forma de morir, por ejemplo, ¿verdad? Que eso es muy útil y en realidad eso es lo más valioso de acceder a esta información, no tanto por querer saber una historia de otro tiempo, sino por encontrar qué aprendizaje tengo para hacer hoy, de qué tengo que tomar conciencia. Eso es el enfoque más valioso para nosotros. Entonces, por ejemplo, otra persona, el síntoma que tenía era un broncoespasmo, se asfixiaba mucho, una persona muy asmática, diríamos, ¿no? También que era desde chiquita su asma, siempre tuvo los tratamientos convencionales y tenía meses que andaba bien, de vez en cuando hacía una crisis, pero en este momento que viene a la consulta estaba en una situación que tomando una batería de medicamentos. Casi estaba en crisis permanente, tuvo que estar internada 3 días con oxígeno hasta que
pudo ceder, o sea que estaba muy resistente ese síntoma que generalmente con una medicación enseguida se suaviza, se soluciona. Las personas que tienen broncoespasmo, pero en ella estaba rebelde y no había otra cosa. Los médicos la habían ya examinado, especialista, neumonólogo, no había otra cosa que el espasmo bronquial y para ella era asfixiarse. Entonces, por eso viene a la consulta, porque no encuentra una solución. Entonces, igual acá, vamos a buscar dónde está la raíz. Nosotros generalmente para una situación así, entendemos que hubo una situación emocional, muchas veces de niño, a veces en la relación con la madre. Bueno, pero estas preguntas daban todo que no, de lo que uno piensa que puede ser la raíz de esta información. Y en un momento entonces pregunta, ¿bien? Porque ya les digo, uno generalmente tiene una idea de por dónde viene el broncoespasmo, pero todo lo que preguntaba no era para armonizar. Así que se me ocurre preguntar si era una memoria de otras vidas. Y sí, me dijo que sí. Entonces, ahí también pregunté si era una memoria del momento de la muerte. Y yo que sí. Esta era una señora. Y pregunté si ella era mujer. Sí, también era mujer. Y entonces, como es asfixia, uno qué relaciona una situación de asfixia. Lo primero para mí es una situación de humo, de algo que se quema. Entonces pregunté si fue a raíz de una asfixia por humo de incendio, me dio que sí. Entonces pregunté si ella estaba ahí en su momento en su casa, me dio que sí, estaba durmiendo, me dio que sí. Y pregunté si había sido algo accidental, me da que no. Entonces digo, fue un incendio intencional en su casa, me dio que sí. Bueno, digamos, esas cosas, lo que a uno se le ocurre, uno va preguntando, y la información a través del testeo solamente nos dice sí o no. Entonces, uno puede armar esto por lo que va preguntando, por lo que uno se imagina de situaciones de acuerdo al síntoma, a la situación que quiere resolver, ¿verdad? Entonces, bueno, armonicé toda la intensidad que hubo ahí, porque uno morirse asfixiado por una casa que se incendia es de alta intensidad, ¿no? Así que es muy impactante, muy programante. Entonces armonicé, me acuerdo que tuve que armonizar varias veces hasta que eso quedó ya armonizada esa información. Y bueno, y después sí, esta señora sí a los días me contó que se le había ido totalmente la sensación de asfixia, el ahogo, y en un par de semanas no había vuelto a tener más crisis ni amenaza de crisis de que necesitara estar con su paz ni nada. Realmente fue como sacar de raíz un estrés que estaba generando el síntoma, ¿no? Y ese es el objetivo. Entonces esas cosas a uno le estimulan a tenerlo en cuenta para ciertas situaciones. No es que vamos a ir a buscar la información, yo les repito, por gusto, por curiosidad, sino cuando hay alguien que nos lo está pidiendo. Ahora, cuando uno resuelve un síntoma físico así, es fantástico. En el caso mío, que tengo pacientes que lo que quieren es eso. Ahora, también hay otras situaciones con personas que lo que tienen son conflictos de vínculos, que son muy graves, muy complejos y que generalmente con una terapia de psicología, de lo que uno busca para solucionar estas cosas, no se resuelve y se vuelve a repetir. Entonces, muchas veces esta es la vía para encontrar la liberación de algo así. Entonces, les cuento de una chica que me hizo acordar del tema porque es bastante tenso lo que ella vive. Y ahora ella tiene 28 años, que la vi hace poco, y vino otra vez con una situación bien difícil de estar con una pareja, son puro conflicto y que no se pueden separar. Y ella me decía que ahora, a raíz de esa pareja, también empezó a consumir droga.
y que se le estaba haciendo siempre como cada vez más conflicto y dice, no me puedo separar, ni yo lo puedo dejar a él, ni él me puede dejar a mí, y yo sé que esto no va más, que no nos hace bien a ninguno de los dos, no viven juntos, pero dice, tampoco, por ejemplo, para mi familia no somos novios, yo para nadie tengo una relación formal con él, pero porque él viaja mucho y generalmente está en otro lado, pero yo no puedo relacionarme con otra persona, no puedo iniciar otra relación, porque cada vez que conozco a alguien que intento, que digo basta, salgo corriendo a esa otra relación y vuelvo a buscar a este chico. Y a él le pasa lo mismo y cuando nos encontramos estamos 5 minutos en el paraíso y después todo es infierno. Así que es una cosa muy especial. Pero ella misma me dice, yo vengo de nuevo a vos porque cuando tenía 18 años vine por lo mismo con el papá de mi hijo, que ella me recordó que bueno, tuvo varias situaciones difíciles desde chiquita ella, y relacionadas con la sexualidad en general, su problemática. Y a los 15 años quedó embarazada. Bueno, ella llevó adelante ese embarazo, sus papás le ayudaban mucho con la crianza del niño, prácticamente se encargaban de casi todo, porque ella era muy chica, todavía en el secundario. Pero que el chico, además con el que tiene el hijo, era drogadicto con mucho trastorno en la personalidad y en la conducta, mucho trastorno, una cosa muy enferma. Y ella también le pasaba que no podía, ella vino y me acuerdo que esa vez me dijo, lo odio con toda el alma y no me puedo separar, no puedo terminar con esta relación. Claro, cuando alguien me dice algo así, que tiene tanta fuerza, porque ella tiene muy consciente y visceralmente un rechazo a la persona con el que tendría que alejarse. Puede, entonces hay algo ahí detrás, una fuerza que no permite que ese vínculo se libere y se ordene. Así que aquella vez ella me dijo que también por el deseo, yo encontré que ella había sido, era una información que venía de otra vida. Ellos habían sido, me parece que ella había sido varón y el chico había sido mujer. ¿Y qué eran? Entonces, otra cosa que pregunto, por ejemplo, si esa información es del momento de la muerte, que acá me dio que no. Si era del mismo sexo, acá me dio que no. Ella ahora es mujer, me dio que era varón. Y después pregunto el tipo de vínculo, si en esa otra vida, en esa información habían sido pareja, me dio que no. Entonces uno empieza a preguntar, ¿fueron madre e hijo? No. ¿Fueron hermanos? Sí. A veces son socios o compañeros de algún trabajo, de alguna cosa más importante como una misión que han tenido. Bueno, uno ahí va preguntando hasta que aparece cómo fue el vínculo. Y acá fueron hermanos. Era hermano mayor que el que es ahora, el que era ahora el compañero, que era su hermana mujer menor, que estaban, yo por las preguntas, si tenían los padres, si tenían familia en esa situación, me daba que no, que estaban los dos solos, que ella cuidaba, o que ahí era él, cuidaba de esa hermanita, y que ocurre algo accidental y muere esa hermanita. Y ella se queda con toda la culpa de que no la pudo proteger. Entonces, quien murió ahí fue la otra persona. Y el enganche que queda, digamos, la información es de mucha culpa de no poder salvar a ese hermano que lo tenía a cargo. Esa es la información, digamos, que había que ordenar y que todavía estaba impactando hoy en esta situación que era de pareja. Entonces, lo que hacemos es armonizar esa información con todo el impacto que tiene hoy para esta persona y todas las derivaciones que hubiera de esa información.
Se la armonizamos. Y bueno, ella después dijo que en esa semana con mucha paz se pudo liberar, cortar, terminar la relación con ese chico y bueno, fue recuperar mucha tranquilidad, porque antes era para ella, para los padres que cuidaban, para el niño que estaba en el medio, para el otro chico, eran situaciones muy estresantes cada semana. Bueno, todo eso se tranquilizó, pasó. Ella después estudió, una chica que en lo laboral es muy brillante, se desempeña muy bien, tiene un buen trabajo en otro aspecto. Pero hace 6 años hace pareja y es como que está repitiendo el conflicto. En el sentido de este, ¿no? Que les decía, una pareja que le hace daño. No hay otro hijo de por medio, solamente aquel, pero que es muy conflictiva, muy nociva para los dos. Así que bueno, ella volvió para lo mismo. Entonces acá también, ¿no? Ya se veía que había una cosa fuerte, entonces vuelvo a preguntar por el testeo muscular. Siempre hago el recorrido desde el hoy para atrás. Porque uno no puede decir esto de otra vida de entrada porque aquella vez fue de otra vida. Siempre vamos por el testeo muscular, es el testeo el que conecta con la información y es el que nos da la respuesta, no lo que yo imagine o suponga. Entonces, fuimos preguntando si era esta vida, si tenía que ver con la otra pareja que tuvo antes, si era ahí otra memoria, otra información que quedó pendiente, no. De algo de la infancia había una situación de abuso, pero era un desencadenante. Quiere decir que fue un hecho que despertó en ella una actividad de un conflicto, pero no era la causa original, la raíz principal. Eso quiere decir un desencadenante, es un disparador de una información que es estresante y que hay otra cosa anterior que permanece ahí oculta. Entonces, bueno, en la infancia había eso, después de la etapa intrauterina no, de los padres, de los abuelos no, de otra vida sí. Y bueno, ahí pregunto si había sido en el momento de la muerte, a ver, algo que hubiera ocurrido y me dio que no. Si ella era mujer, me dio que sí. Si él era varón, que sí. Si eran parejas, sí. Y bueno, y ahí empecé a preguntar las cosas más clásicas y me daba que no. Entonces por ahí se me ocurrió preguntar, porque cuando uno está conectado con la información del campo, de la persona, también a uno le inspira las preguntas. Eh, entonces pregunté si ellos habían podido eh, vivir bien su relación de pareja. Me daba que no. Entonces se me ocurre preguntar si hubo como un impedimento para que ellos sean pareja y se fortaleciera esa relación. Me dio que sí, que hubo una prohibición. O sea que ellos tenían mucho enamoramiento, atracción del uno por el otro, pero que no les permitieron ser pareja. Y yo pregunté si era por una cuestión ideológica, política, las cosas que no se le ocurren, una persecución, y me dio que era por algo religioso. Bueno, es como para ampliar un poquito la información y armonizo todo lo que sale ahí de información, armonizamos, como siempre, los pasitos que hacemos siempre para todo. Bueno, y acá eh, lo que pasó después es que ella, cuando, bueno, le cuento esto, ella me dice, ay, sí, dice, me da tanto sentido esto que me contás, ¿no? Entonces, una parte que tiene una función de que uno pregunte el contexto, porque ya le digo, uno puede decir, es una información que se generó en otras vidas y la armonizamos y se terminó. No necesitamos nada más para armonizar y liberar esa información. Solamente que nos sirve para otra cosa, tal vez, para el aprendizaje, si estamos disponibles, ¿verdad? El preguntar más cosas. Entonces, cuando le cuento esto, ella me dice, me hace mucha resonancia y vos fíjate que ahora los dos somos ateos. Ninguno de los dos somos creyentes, dice, me parece curioso, a pesar de que son de familias religiosas.
Y lo que sucedió es que ella después le dio un llanto profundo, profundo. Y ella me dijo, yo nunca lloro, porque tiene una personalidad muy fuerte, como que está muy acorazada. Pero le dio un llanto que se notaba que era una liberación de tanta carga, de mucho impacto que viene pasando, ¿no? Porque no era un sollozo, era un llanto que la desbordaba, incontenible. Y bueno, por supuesto que uno eso lo respeta y además lo agradece, porque es algo que todo ese sistema necesita liberar también, porque ella había pasado muchas cosas fuertes. Que es como la pauta de que eso se resolvió, ¿no? Ahora vamos a ver, porque todavía no me volvió a decir si ya pudo cortar o qué pasó con esa relación. O sea, lo que se tiene que es que ordenar eso. Si lo mejor va a ser que se separen, será separación, y si no, que se pueda hacer el vínculo de una manera sana, armoniosa. No es que uno lo hace para que se corte el vínculo, sino que es para ordenar eso que a todas luces es nocivo para las dos personas. Bueno, y rapidito les cuento un último situación práctica para que después vayamos al otro aspecto que nos da utilizar la técnica de sabio en este sentido. Entonces la otra fue muy interesante de una persona, papá, que tiene una relación con una hija de 40 años, que para él era conflictiva, angustiante. ¿Por qué? Le ocurría que esta hija no podía, no lograba independizarse. Ya vivía en su casa, tiene su profesión, pero por momentos logra autosostenerse y por momentos no puede y llama al padre que tiene que salir corriendo en dos sentidos: a ayudarlo económicamente, apoyarla, que está bien, que eso lo puede hacer y lo hace, pero también en muchos momentos esta chica lo llama así como desesperada porque está en una crisis emocional, que está perdida, que no sabe qué hacer, que está sin comer, todas cosas bastante dramáticas. Esto se repite desde la infancia. Y es curioso porque es un matrimonio bien consolidado, fuerte, muy unido, y ella no llama a la madre, llama al padre. Bueno, y para él ahora, él siempre hizo ese mecanismo de salir corriendo y de asistir, y para él no hay otra forma. Él tiene que estar ahí cuando la hija lo llama. Y ahora a él le empezó a resultar agobiante. Empezó a sentir que era una cosa que no va. Antes para él era la única opción. Y ahora empezó a cuestionarse si eso ya le afectaba, que eso no podía ser por la edad de ella y por su situación vital también, que le molestaba tener que estar dejando. Él tiene un trabajo también de mucha atención, complejo, y siempre tener que estar haciendo malabares con el tiempo para ir a ayudarle. Bueno, por el testeo muscular, buscando la raíz de esa situación, llegamos a que hubo un vínculo en otra vida, que él era mujer y la chica también era mujer. Y preguntando por el vínculo, él era la mamá y tenía esa hija y que por alguna circunstancia la tiene que abandonar. Que de todas las cosas que uno va preguntando, qué puede haber pasado para que sea una información impactante, que genere un desorden, salió de que la abandona esa hija, que no la puede cuidar. Entonces, bueno, o sea que lo que queda ahí programado también es una culpa, una necesidad de compensar eso. Bueno, y ahí armonizamos eso porque está formando parte del vínculo ese que hoy es afectado como papá e hija y que allá también tuvo un desorden. Bueno, armonizamos la información allá de también. Acá yo armonicé la vivencia de él de culpa, de sentirse responsable por no haber podido cumplir con algo, ¿no? Bueno, se armoniza toda esa información con todo lo que sale, y después, bueno, fue muy llamativo. Él se sintió, en principio ya la persona siente
un alivio, como que algo se libera, porque es una presión la forma en que estaba ese vínculo activo. Y después realmente él sintió que por primera vez podía empezar a ponerle un límite, como que ella se ubique en su lugar de un adulto ya y que él podía empezar a no salir corriendo por un lado, primero a decirle, bueno, espera, vamos a ver, irla guiando para que ella encuentre la solución por ella misma, demorarse, cosas que antes nunca había podido hacer. Empezó a actuar de manera diferente y fue mejorando mucho ese vínculo. Estaban en proceso, ¿no? Pero hubo un cambio. Es decir, que después el efecto que uno ve nos confirma que esa búsqueda de esa información era necesaria y que fue resolutiva. Eso sería una parte. Ahora uno se pregunta, ¿qué es esto de las vidas pasadas? Para mí, porque no hay nada definido, no se puede decir científicamente es así o asá, o hay una verdad sobre esto, no. Son maneras de acercarnos a este tipo de información. Eh, Nosotros en el sistema sabio lo vamos experimentando y explicamos que esta posibilidad de tomar información, de hacer un testeo muscular con una persona que la tenemos al lado o está lejos, se debe a que nuestro sistema biológico, siendo el cerebro el comando a todo lo demás, funciona como una antena receptora de información. Y diríamos, haríamos un pasito más de decir, yo diría acá, no somos la antena, sino que somos una información muy singular, una frecuencia vibratoria, porque decimos somos como la onda de una radio. Cada uno tiene su frecuencia, ¿no? Esa frecuencia que es singular para cada uno, donde tenemos esa función de antena, es una esencia muy propia de cada uno que es la que permanece, que viene de una instancia mayor, digamos, de esa fuente donde ahí es unidad o plenitud o amor, podemos decir, y que se diferencia cuando toma parte de esta identidad que hacemos nosotros, hace una diferenciación, esa frecuencia singular. Y esa frecuencia que nos da la singularidad después empieza a tener todo una toma de información de muchos más medios. Empieza a funcionar el inconsciente biológico que hace que este cuerpo físico esté vivo, todo el mecanismo para la supervivencia. Y bueno, y después también la información que va quedando en los distintos sistemas a los que pertenecemos. Y todo eso es captado por esta función como antena que tenemos. Ahora, lo que le da sentido a nuestra vida y lo que nosotros inferimos que permanece cuando esta ropa de la biología termina con lo que llamamos el proceso de la muerte, esa esencia circular sigue, continúa una evolución. Y entonces, en ese sentido, lo que sí hay experiencias hechas que nos dan indicio de esta frecuencia singular que cada uno tiene y que es muy propia de cada uno. Se han hecho experiencias científicas comprobadas, con elementos como una esponja de mar que se las separa en muchos pedacitos y que se las pone en distintos medios y cuando, si están en la misma agua, vuelven a juntarse la misma unidad que era. Que las esponjas nosotros éramos todas iguales, tenemos distintas esponjas que cuando están puestas en el medio se vuelven a unir. O sea, también en una célula muy primitiva y simple, está esa singularidad que hace que la información nos lleve a buscar la identidad. Con las personas también se hizo experimentos de cómo uno percibe la información, en este sentido es entre dos personas que tienen mucha unión
Entonces, que la convivencia ya crea un campo ahí de información que está muy unido, magnéticamente unido, y cuando se las separa a muchos kilómetros de distancia, una persona tiene una situación angustiante, la otra lo siente, ¿no? Eso nos da la noción de la captación del antena. Entonces, en este sentido, yo digo, podemos inferir que es esto que llamamos otras vidas, que puede ser otras vidas u otras dimensiones, ¿no? Ahora estamos más con la noción de que somos seres multidimensionales, es decir, que hay muchas, la dimensión son como estados de la conciencia con diferente expresión de forma, digamos. Esta que nosotros habitamos es la del tiempo y el espacio 3D, sí, ¿verdad? Pero hay otras con otras características. Entonces, puede ser que sean otras dimensiones y no otras vidas, y lo que se está diciendo ahora es lo del multiverso, es decir, que la conciencia está habitando muchas dimensiones al mismo tiempo, que eso también es posible. Sería que cuando conectamos con una información que nos está afectando, como los ejemplos que le di, sería porque estamos conectando con otro espacio-tiempo u otra dimensión que también está sucediendo ahora. No es que sucedió atrás en la línea del tiempo. Bueno, todas esas cosas, digamos, para lo que la finalidad que nosotros tenemos al acercarnos a esta información, no importa tener esa certeza, lo que importa es que sea útil, que nos ayude a avanzar en nuestro crecimiento, nuestra expansión de conciencia. Entonces, les quería decir que puede ser que esa resonancia que tenemos singular cada uno, como una antena receptora, sea la que conecta con esa información, que no importa el espacio-tiempo donde estuvo, nosotros decimos antes o en otra instancia, ¿verdad? Pero eso es lo que hace que conecte con mi presente, esa frecuencia. Porque nosotros también somos todo frecuencia vibratoria, información en la totalidad, con una identidad. Viéndolo así, a nosotros lo que nos queda también una partecita que podemos aprovechar es que cuando tenemos esta información, por ejemplo, en el vínculo este del papá y la hija, es importante para que hoy nos preguntemos qué está pasando en este vínculo con mi hija hoy. O sea, una vez que sacamos la carga, la fuerza, donde no puedo accionar de otra forma, que automáticamente ya viene la demanda y respondo. Una vez que eso ya se ordenó y no está como fuerza automática, podemos hacer un proceso de conciencia donde nos preguntamos sobre este vínculo, nos preguntamos sobre en qué medida yo estoy a cargo de la vida de mi hijo, por ejemplo, porque es el condicionamiento que tenemos de que una cosa es ser responsable y cuidar a los hijos, también según las edades, es todo un proceso que hacemos los padres de estar totalmente protegiéndolos cuando son bebés, a después ir tomando distancia. Es un aprendizaje que a veces nos sale bien y muchas veces no, de ir dimensionándolos como adultos, sobre todo cuando ya crecieron y tomando esa distancia y empezando a respetar otros espacios. Pero a la vez, algo que nos condiciona mucho es sentir que depende su vida, su supervivencia o su felicidad, su destino de mí como padre. Y eso no es así. Eso es algo que nos sobrepasa. Eso requiere de una fuerza mayor a la que tiene cualquier humano. Nosotros cuidamos y acompañamos y apoyamos y contenemos a un hijo, pero no está a nuestro cargo en su vida y en su muerte, o en que sea feliz o no lo sea. Esa, por ejemplo, después de una experiencia así, uno se lo puede plantear y hacer un pasito más de crecimiento en el conflicto que me toca hoy, o con la pareja también. Poder preguntarnos cómo es el vínculo que tengo con esta pareja, cuál es la creencia que tengo sobre lo que una pareja me tiene que dar, yo cómo tengo que estar al lado. Hay mucho condicionamiento que más bien enturbia, genera conflictos.
y le quita eh, todo el fruto que puede tener el complementarse con otra persona y tener una paridad en ese vínculo, en ida y vuelta, en dar y recibir, en estar a la misma altura, sin uno someter al otro o estar sometido. Todas esas cosas uno las puede revisar después que hizo, por ejemplo, este ordenamiento de información en lo que a uno le está afectando y dar un pasito más en crecer con la conciencia. Y en esto siempre, siempre nos ayuda el armonizar. Cuando nosotros conocemos sabio, empezamos a armonizar cualquier situación de otra persona, de una planta, de una mascota, y sabemos que todo eso nos armoniza información con la que estamos resonando nosotros, que siempre estamos relacionados con lo que nos viene. Y al armonizar se nos va ordenando algo en nosotros y nos va apareciendo la inquietud, la pregunta, ¿qué más tengo que ordenar en mí? Y así es como el armonizar nos lleva a crecer un poquito más en la conciencia de ese ser tan singular que somos y que en realidad es pleno. Y que nos confundimos y empezamos a sentirnos en desarmonía, o en conflictos, o en bloqueos. Bueno, si después de esto les queda alguna inquietud, cosas que no se entienden, nos gustaría mucho escucharlos, que nos escriban, nos cuenten y después, si es necesario, hacemos otro encuentro con sus preguntas o inquietudes o nos encontramos con otro tema. Gracias.